Hola hermanos, hermanas, espero que estén arrancando bien el día, o su tarde, o su noche. Un placer estar acá nuevamente con ustedes. Me van a ver que me muevo y demás, pero no podía grabar la cosa sentado, así que me tuve que parar. Espero que no sea molestia o no distraiga mucho. Si es la primera vez que haces clic en un video nuestro, gracias por el voto de confianza. Y te animo a que veas este video hasta el final y si te gustó que veas el resto de los videos del canal. Para empezar quería traerles un fragmento de la lectura semanal que tenemos como iglesia. En esta semana estuvimos meditando Eclesiastés del capítulo 1 al capítulo 4. En el capítulo 4, los versículos 8 al 12, el autor habla de la fortaleza en la unidad. De cómo cuando hay dos personas trabajando, ese trabajo sale mejor, de cómo cuando hay dos personas caminando y una se cae, está la otra para poder levantarla. Cuando terminé de leer esto, no pude evitar más que sentirme agradecido por dos cosas en particular. Puede que haya un montón otras, pero a mí me vinieron dos cosas a la mente. Por un lado, estaba agradecido de que Dios me permitía formar parte de este cuerpo. Un cuerpo donde si uno se cae, el otro está para levantarlo, donde si uno se pone a trabajar, va a aparecer otro y va a ayudar a ese trabajo salga mejor. Una comunidad donde las cargas se dividen y se alivianan. Una comunidad donde las alegrías se multiplican y se potencian. Una comunidad a la imagen de Dios. Lo cual me lleva a mi otro punto de agradecimiento, que es que a pesar de que estemos solos, como estamos mucho tiempo en esta época, o estuvimos mucho tiempo en esta época, que a pesar de que físicamente estemos solos, a pesar de que la comunicación con otros sea complicada, no imposible, no estamos solos. Porque el que está delante de ese cuerpo, el primero en estirarte la mano, el primero en abrazarte para consolarte, el primero en saltar de alegría cuando algo bueno pasa, es Dios. Y no puedo evitar más que estar agradecido de poder formar de tal cosa, no sé cómo llamarla ni siquiera, plan. Y por eso esta mañana quería traerte este versículo, para compartirte esta alegría y que juntos podamos disfrutar de formar parte de este hermoso cuerpo y de formar parte de los planes de Dios. Así que ahora los invito a alabar, a cantar y a glorificar a Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación.
Y ahora siguiendo un poco con la lectura semanal que les venía comentando, en esta lectura, los primeros capítulos, el autor, como ya vimos con ese en el video pasado, el autor enumera un montón de cosas que él intentó hacer, que él hizo buscando satisfacción, pero que ninguna le llevó a ningún lado, ninguna le generó lo que él esperaba, que siempre tenía una cosa y eso después le llevaba a querer otra. En fin, él lo resume como correr atrás del viento, como que eran cosas vanas. Y si bien ese ya habló un montón de todo esto en el video pasado, el cual si no lo vieron los invito a verlo, y a pesar de haber escuchado ese video, cuando me lo puse a leer, me bajoneé, porque como que esperaba la palabra Dios en algún lado. Era como, bueno, me decís todo esto negativo y bueno, la contraoferta te lo retruco con Dios. Pero ese Dios no llegaba y chabón listo un montón de cosas hasta que eventualmente aparece. Y ahí va, pongan pausa y vayan al video de ese. Pero lo que me dejó pensando estos textos fue, ¿por qué? ¿Por qué si yo cuido mi cuerpo y salgo a correr todos los días para cuidar el templo de Dios, ¿por qué preocuparme por eso, en exceso al menos, o que eso sea lo que me da satisfacción o propósito en la vida? Está mal. Sí es el templo de Dios y lo quiero cuidar. Por decir una actividad, por no mencionar drogas, alcohol, cosas con connotaciones un poco más negativas. Algo positivo. Y digo, chabón no hizo nada malo, no estafó a nadie. ¿Por qué todas esas cosas eran como correr atrás del viento? Y creo que la respuesta está en el texto. El autor varias veces menciona, y creo que fue lo que lo rompió, y a mí también, que seas un animal, seas un hombre, seas rico, seas pobre, seas lo que seas, todos tienen el mismo final. Y nada de lo que acumules, tu estado, aunque seas el fitness más fitness de todos los fitness, eventualmente vas a llegar a tu fin. Como va a llegar alguien que no se cuida. Lo que importa es lo que viene después de eso. Porque por ahí el que no se cuidó tiene una historia después diferente de la que tenés vos. Y esa historia va a ser eterna. Ahora vamos a estar 50, yo pongo ya casi 30, con ganas 60 años más. 70, ya que soñemos grandes. Pero después de eso, todo lo de acá no lo voy a tener más. Y lo que voy a tener es la vida que Dios da. Y creo que por eso, por lo cual realmente tiene sentido invertir es Dios. Porque su vida es la que va a perdurar, su vida es la que va a sobrevivir por los tiempos de los tiempos. Y esto, hermanos, está relacionado con el punto anterior de apoyarse en Dios. Porque uno no se puede apoyar en Dios si su mirada o su esfuerzo, si su tiempo, sus pensamientos están enfocados en otra cosa que no sea Dios. Es por eso que esta mañana quiero motivarlos, incentivarlos a que busquen a Dios, que construyan esa relación con Él. Así que ahora, para empezar, el primer pasito, vamos a alabarlo, vamos a glorificarlo y vamos a exaltar su nombre. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado. Tu salvación me has
dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Jesús, amado de mi alma, Jesús, jamás te dejaré.
Papá amado, te, te damos gracias, Señor, te seguimos dando gracias por cómo nos cuidás, por cómo nos abrazás, Señor, y sabemos, tenemos la certeza de que vos nos amás y todo lo que nos pasa para quienes te amamos es para nuestro crecimiento, Señor. Así que en función de eso, papá, te damos gracias por todo lo que nos cuidas en esta vida. Señor, te quiero seguir pidiendo por este mundo, este país que atraviesa momentos raros, momentos inestables, momentos de incertidumbre. Señor, te pido que vos nos sigas hablando, nos sigas trayendo paz y nos sigas cuidando. Y papá, te pido especialmente por las personas que están teniendo dificultades económicas, emocionales, de estrés, Señor, de salud, papá, que están pasando por enfermedades que tienen que atravesar, que vos solo conocés los resultados, pero que hay que pasarlas, Dios. Te pido que vos estés acompañando especialmente a esas personas, trayendo sanidad, Señor, trayendo esperanza y luz, Señor, luz de tu reino. Papá, te pedimos por cada uno de los miembros de tu congregación acá en Quilmes, Señor, que te buscamos, que a veces te fallamos, que a veces erramos el camino, Señor, pero seguimos buscándote, seguimos reconociendo o tratando de reconocer nuestros errores para volver a vos, Señor, para volver a encontrarte, volver a buscar tu voluntad, papá, porque sabemos que es buena, es agradable y es perfecta. Papá, te pido que, tal como lo hiciste anteriormente en nuestras vidas y tal como lo vas a hacer en el futuro, Señor, te pido que nos cuides, nos abraces y nos guíes para estar seguro que lo que sea que tengamos que atravesar sea tu voluntad y saber que siendo tu voluntad tenemos la paz de que vamos a tener un resultado perfecto, Señor. Nos ponemos en tus manos como congregación, como personas, Señor, cada uno de nosotros, y te pedimos que nos cuides. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Compartimos la lectura que está en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 8. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: Ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: No digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Bendito Dios, grande es
Buen día, iglesia, buen día a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que estén pudiendo disfrutar de este tiempo juntos, de poder cantar un poco juntos. Y qué lindo y qué honor para mí poder compartir hoy con ustedes este espacio, poder compartir un poco de Dios, de encontrarnos con Dios en el medio, en su palabra. Así que qué lindo, espero que estés preparado ahí donde estás, que estés listo con el mate, la Biblia, el anotador, no sé, lo que necesites, puedas estar preparado para lo que Dios va a hablarnos. Si tenés la Biblia a mano, encendela o abrila en Jeremías capítulo 1. Vamos a estar trabajando ese texto y pensando y reflexionando juntos. Así que ahí tenelo a mano, tenelo fresquito para poder ir leyéndolo y viendo cómo se desarrolla el mensaje. Permitime y acompañame, si podés, en una primera oración pidiéndole a Dios que sea Él quien nos hable, ¿sí? Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por poder encontrarnos, gracias por tu palabra, que hoy es abierta y revelada a nosotros. Gracias porque sos un Dios que habla. Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestros oídos para poder escuchar de verdad, que expandas nuestra mente para poder dimensionar un poco del mensaje que te traes, que tenés para darnos. Y que podamos tener un corazón humilde, un corazón sencillo para recibir aquello que querés darnos. Todo esto lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como diría un amigo ecuatoriano, Gilbert, ya estamos ahora sí listos para Cristo. Bien. Jeremías tiene una vida extraordinaria. Para mí, de todos los profetas, es uno de los que más me llama la atención, que quiero conocer, que tiene un montón de matices para profundizar. Creo que estudiar la vida de Jeremías nos tomaría meses, pero bueno, vamos a intentar ahora rescatar algunas de las cosas que puedan ser importantes de este primer acercamiento, de este llamado a la vida de Jeremías, ¿sí? Y la historia de Jeremías empieza con... ¿Cómo empieza? Ahí, versículo 4. Vino a mí palabra de Dios. Así empieza la historia de Jeremías. Y ya hablamos alguna vez de la importancia de las palabras, ¿no? Cómo las palabras nos marcan, cómo las palabras que a veces nos dijeron de chico o incluso de grandes, palabras con agresividad, con violencia, palabras de desprecio, ¿no? De menosprecio, palabras que nos definieron en un montón de cosas. Sin embargo, ninguna de todas esas palabras es más poderosa que la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Creo que escuché ahí un amén que fue tan fuerte que traspasó la pantalla. Debe haber sido Rubencito. Nada, Rubencito, te queremos. Te quiero. Vino a mí palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es poderosa. Pero no solo eso, además, vino a mí palabra de Dios, dice Jeremías. Y ahí hay algo de lo personal que es la palabra. ¿Sí? Pensemos que Jeremías nació en una familia, nació en un pueblo, y nació en una época religiosa, de un pueblo que conocía a Dios, que enseñaba de Dios. Jeremías, si lees los versículos previos, 1, 2 y 3, que no leímos en la lectura, dice que pertenecía a Anatot, es hijo de Hilquías, de parte de la familia sacerdotal. Es decir, que Jeremías tenía contacto y conocimiento de Dios. Sin embargo, la historia de Jeremías empieza a tomar color y empieza el relato épico cuando vino a él, palabra de Dios. Esa fue mi oración en estos días. Mientras leía y repensaba un poco el texto, yo decía a Dios que al final de este mensaje podamos juntos decir: hoy vino a nosotros palabra de Dios. ¿Sí? Y vino a mí palabra de Dios diciendo, dice Jeremías, antes de que fueras formado en el vientre de tu madre te conocí, antes.
Y de ahí un poco el título de este mensaje. Cuando la palabra viene a nosotros, no solo viene con poder, no solo viene a nosotros, sino que además la palabra de Dios marca un antes y un después. La palabra de Dios nos cambia. Marca un hito en nuestra historia. Antes, la idea antes, la palabra antes, en la actualidad, siglo XXI, no es una palabra que uno podría decir popular. No es una palabra importante. Lo que pasó antes no es importante. Lo que pasó antes no es ni siquiera interesante. No nos llama, no nos es digno de atención lo que pasó antes. Quizá hoy una palabra más acorde podría ser ahora. Lo que ahora pasa es importante. El ya. Lo que ahora pasa es interesante, es llamativo. La noticia de hoy es la mejor, ¿no? Si pasó hace una semana, hace un mes, ya no tenés la última novedad. Ya no es llamativo, ya no es tan digno de atención. Sin embargo, la palabra de Dios marca un antes que tenemos que considerar. Antes de que fueras formado en el vientre de tu madre te conocí. A vos, dice Dios. Este es un error para mí muy común, que uno quiere entender su historia, su vida, darle sentido, propósito, estas cosas que venimos hablando, como si todo girara alrededor nuestro, partiendo de nosotros mismos, ¿no? Como si tenemos un ego que hace girar todo a nuestro alrededor. Como si la vida de Jeremías empezara con Jeremías. Sin embargo, Dios nos llama a ver el antes. Y si uno se pone a pensar, hay un montón, pero un montón de cuestiones que configuraron la realidad al momento que nosotros naciéramos. Hay hechos que predeterminaron nuestra vida, nuestra realidad. Hay hechos políticos que nos hicieron nacer en una democracia y tener un voto y una opinión, y no en otro sistema político. Hay hechos de todo tipo, económicos, sociales, que predeterminaron un poco nuestra vida. Un poco mucho, diría yo, ¿no? Uno que estudia, le gusta la sociología, descubre que a qué punto todas estas cosas condicionan nuestra vida. Y por eso acá es muy importante el consejo que nos da Pablo ahí en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: no se amolden al mundo actual, no tomen la forma del mundo, sino sean transformados renovando, ¿qué? Su mente, su entendimiento. Cambien su manera de pensar, no caigan en el molde del mundo. Entonces van a conocer, cuando renueven su entendimiento, van a conocer lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, la voluntad de Dios. Antes, la palabra de Dios empieza diciendo antes. Antes de que fueras formado, de que Dios te formara en el vientre de tu madre, Él te conoció. Yo no sé si vos alguna vez llegaste a escuchar esto y a pensarlo, ¿no? O sea, si alguna vez te pusiste a pensar lo que realmente está diciendo y la dimensión de lo que está diciendo, es un cambio de perspectiva radical. Antes de que estuvieras en el vientre, te conocí. Es decir, que antes de que nosotros nos hiciéramos preguntas acerca de Dios, Dios ya se hacía preguntas con nosotros y nos conocía. Antes de que vos o yo pudiéramos considerar siquiera a Dios importante, Él ya nos consideraba a nosotros como alguien importante y nos conocía. Y nos conocía muy bien. Antes de que estuvieras y de que tuvieras forma en el vientre de tu madre, Dios te conoció, te eligió, dice otra versión. Antes de que nacieras, te consagró, te dio algo sagrado, te dio un propósito, te apartó para algo especial.
antes de que nacieras. Te eligió. O sea que, si nos ponemos a pensar, antes de nacer yo no pude hacer ni dejar de hacer nada para que Dios me elija. Así que la pregunta es, ¿por qué Dios me eligió? ¿Por qué Dios te eligió? Te consagró para algo especial. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué Dios me eligió? Y hoy me voy a resistir, aunque me cuesta, me voy a resistir a responderla. Porque también es importante que aprendamos la importancia de las preguntas, ¿no? No solo es importante una respuesta, siempre queremos las respuestas, pero es igual de importante poder hacerse las preguntas, ¿sí? Hacerse esas preguntas, hacérselas a Dios. Te voy a ayudar un poquitito nomás, porque no me resisto tanto, y te voy a decir que no tiene que ver con nuestra capacidad. Dios no nos eligió por nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, porque antes de nacer yo no pude hacer nada para que Él me elija. Va por el lado de la fe, ¿sí? De creer. Aunque después creer nos requiere, conlleva esfuerzo. Pero ese es otro tema. Y igual, ya que estamos, si te animás, te invito a los días miércoles, estamos teniendo un estudio bíblico que hablamos de las disciplinas, ¿sí? Del esfuerzo, de eso, de aprender y de seguir los pasos, ¿sí? Así que te invito. Pero estamos en por qué Dios nos eligió. Por qué Dios nos consagró, nos apartó y nos llamó para algo específico, para vivir, para hacer y hacer una cosa. Sigamos leyendo el texto. Dice ahí, Jeremías capítulo 1 desde el versículo 5, 6. Antes de que tuvieras forma en el vientre de tu madre, te conocí, te elegí. Antes de que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Otra versión dice, te nombré profeta a las naciones. Me encanta esta idea. También revolucionaria. En general creemos que el propósito, que la identidad cristiana es algo que uno logra, algo que uno llega. Y acá lo que Dios está diciendo es, yo te di, yo te nombré, yo te puse por profeta a las naciones. La vida cristiana, el propósito, pero toda la vida cristiana, no se trata de lo que logro, de llegar. Se trata de aquello que puedo recibir de Dios. De recibir de Dios. Dios puso a Jeremías por profeta a las naciones. Dios también dio y de tal manera amó al mundo y nos amó a nosotros, que Él puso a su Hijo único para que todo el que en Él pone su confianza no se pierda, sino que encuentre la vida eterna, el antes y el después de Dios. Pero Dios no agarró a Jeremías y agarró a Jesús y los puso en un museo para que la gente vaya a verlos. Dios no agarró a Jeremías y a Jesús y los puso en una vitrina para que la gente vaya y los admire y los aplauda y Dios los ostente ante el mundo. Dios los puso para el mundo, para las naciones, para servir al mundo. Dios no lo guardó, no los puso, no los escondió, los dio. Así que vos tampoco, por favor, te pido, no te guardes. Dios te dio para dar. Ahí en el capítulo 13 de Juan, del Evangelio de Juan, nos cuenta que se acercaba el tiempo de la Pascua y Jesús, sabiendo que se acercaba este momento, habiendo estado en el mundo con los suyos, dice el texto, los amó y los amó hasta el final. Y sigue diciendo, sabía Jesús que de Dios venía antes y a Dios iba después.
y que todas las cosas le habían sido dadas, le habían sido puestas bajo su dominio. Entonces, así que Jesús tomó la toalla, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos, de sus amigos. Dios no te dio para ostentar, para que te aplaudan, para guardarte. Dios te dio para servir, para lavar pies. Solo lava pies el que sabe que de Dios viene y a Dios va, y que todas las cosas le fueron dadas. No te guardes. Dios te llama, Dios te conoce, Dios te consagró, Dios te pone al mundo para consumir tu energía, por consumir todos tus deseos, todas tus fuerzas en aquello a lo cual fuiste llamado. En lo que Dios te conoció y dijo, esta es tu máxima potencia. Convertite en todo lo que podés ser, en tu mejor versión, en la mejor versión de Facu. Dios vino a nosotros a marcar un antes y un después. Y me pregunto cómo vamos a responder, cómo vas a responder a Dios, a la palabra de Dios. Yo te puedo decir cómo respondió Jeremías. Jeremías dijo, yo, Señor, Señor mi Dios, dice Jeremías, yo soy muy joven, yo no sé hablar. Y me encanta la respuesta de Jeremías, no solo porque es honesta, dice lo que siente, sino porque además no dice, Señor, ¿qué es esa locura que me estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre? No dice eso. Jeremías cree en la palabra revelada, pone su confianza allí, pero dice, yo no puedo. Él ve el obstáculo de su propia incapacidad, de su propia insuficiencia. Yo soy inútil. No puedo hacer eso que vos me estás pidiendo. Pero Dios también le responde a Jeremías y le dice, no digas, Jeremías, soy joven. No se trata de vos. No digas soy joven, porque vas a ir a donde yo te diga. No digas no sé hablar, porque no se trata de vos. No digas no sé hablar, porque vas a ir y decir todo lo que yo te mande. No tengas miedo ante nadie ni nada, porque yo voy a ir con vos para librarte, dice Dios. Porque nuestra vida, la vida de Facu, no tiene tanto que ver con Facu. Ya había un antes, y Dios me llamó a ser y a dar. ¿Cómo vas a responder a la palabra de Dios? Ya que estamos leyendo los profetas, o el profeta Jeremías, déjame ponerte, ya cerrando, este último comentario que quiero hacerte en tono profético, ¿sí? Hoy tenemos y tenés frente a vos dos caminos. Uno de esos dos caminos está marcado por tu propia voluntad, por tu corazón, por tus deseos. Vos vas a poder ir a donde quieras ir, decir lo que quieras decir, cuando lo quieras decir, a quien quieras decirlo, como quieras decirlo. Pero hay una sola cosa que tenés que considerar. En ese camino no va la presencia de Dios. En ese camino vas a experimentar la falta de Dios. Y eso es lo más cercano a estar muerto que puede haber. No sé si experimentaste la falta de Dios. Quizás si no, todavía no conoces, nunca habías escuchado de este Dios. La falta de Dios todavía no sabes de qué se trata. Pero si alguna vez te encontraste con Dios, pensar siquiera que Dios se va a ir, que Dios no va a estar en tu vida, es lo peor que podría pasar.
Ese es un camino. Y hay otro camino. El otro camino no está marcado por tu voluntad, por tu corazón, sino por el corazón de Dios hacia vos, por la voluntad de Dios. Ese es el camino del seguimiento. Es ir donde Dios te llame a ir. Es decir, todo aquello que Dios te mande decir. En ese camino, dice Dios a Jeremías, mi presencia, yo mismo iré contigo. Voy a ir con vos para librarte. No vas a tener miedo ante nadie, no porque vos seas un genio, un gigante, sino porque yo voy a ir con vos. No significa que no va a haber problemas, esto lo decimos. Claro que va a haber problemas. Vas a enfrentar situaciones que te van a plantear y hacer sentir el temor, pero no va a dominar sobre vos. Ningún problema va a ser mayor porque la presencia de Dios va con vos. Vas a poder tener la plenitud de la presencia por donde quiera que vayas. ¿Qué camino vas a tomar? ¿Cómo vas a responder a la palabra de Dios que hoy vino a tu vida y a la mía? Déjame orar para cerrar este momento y antes quiero leerte un último versículo. Lo voy a leer, es casi una pregunta y después vamos a orar y cantar una canción, ¿sí? Este último versículo está en la carta a los Gálatas, la escribe Pablo, el capítulo 4, versículos 8 y 9. Capítulo 4 de Gálatas, versículos 8 y 9, dice así: Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a principios ineficaces, reglas sin valor, y quieren volver a ser esclavos de ellas? Oramos. Señor y Dios, gracias, porque una vez más tu palabra siempre viene con poder, viene a desafiar, viene a levantar. Señor, te damos gracias porque sos un Dios vivo que interviene en la historia, en nuestra historia. Gracias por llamarnos. Te pido y te pedimos, Señor, que nos enseñes a vivir, que nos ayudes a tomar una buena decisión, Señor, frente a estos dos caminos. Y especialmente, Señor, te pido a aquellos que nunca han escuchado de vos, que esta es la primera vez que palabra de Dios viene a sus vidas, que ellos puedan recibirla, que puedan dejar de vivir corriendo y afanados y preocupados por el ahora, y puedan empezar a vivir la eternidad, el antes y el después de Dios para sus vidas, solo recibiendo la palabra viva de Dios, a Jesús. Señor, sabemos que somos débiles e incapaces. Como decía Jesús, ¿quién de nosotros, aunque se preocupe y aunque se esfuerce, puede siquiera agregar 1 metro a su altura, un día, un mes al curso de su vida? Nadie, Señor. Dependemos de vos. Hoy en esta pandemia y siempre, y venimos a decirlo y a entregarnos en tus manos. Señor, permití que esta palabra sea poderosa en nosotros y nos marque. Y nos llame a convertirnos en todo lo que vos pensaste que nosotros fuéramos. Gracias, Dios. Te pido por cada uno de los que están escuchando este mensaje, que puedan atesorar esta palabra y conocerte. Te lo pedimos todos juntos, Iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga, Iglesia.
Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias, Facu, por guiarnos en esta palabra, en este recorrido a través del llamado a Jeremías, donde nos recuerda que Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito genial. La pregunta que nos queda abierta y nos deja pensando es esta que nos planteaba Facu. ¿Cómo vamos a responder a la palabra de Dios? ¿Cómo estás respondiendo vos hoy a la palabra de Dios hablada a tu vida? Quiero compartirte un texto, una palabra de Pablo ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6, que dice para nosotros. Y esto es lo que pensamos como iglesia cada vez que pensamos en vos. Dice: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y escuchá bien esto. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios sigue actuando en tu vida. Dios, quien habló a vos, va a seguir actuando en vos, perfeccionándote cada día hasta su regreso. Aferrate a su promesa, cree a su palabra y seguilo a Dios. Siempre en este tiempo recordamos y apartamos un espacio chiquito para recordar algunas de las actividades que hacemos en la semana. Y como te leía recién que dice Pablo, algo que hacemos asiduamente es orar por vos. Queremos seguir orando por vos. Y si tenés algún motivo en particular, algo por lo cual querés que oremos por vos y que oremos por tu vida, alguna preocupación o también alguna alegría, no dejes de escribirnos. Hay un grupo de hermanos, un grupo de hermanas que estamos comprometidos para orar por tu vida, para orar por este tiempo y para orar y clamar a Dios por lo que estamos transitando. Así que escribinos, no dudes que queremos acompañarte también en oración. Y te despido entonces con esta última palabra de bendición que Pablo le hace a los filipenses y yo se la robo y te la transmito a vos. Del versículo 9 en adelante nos dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Dios te bendiga, Dios te abrace fuerte y que esta semana te llene de su palabra tu vida para poder seguirlo. Te mando un fuerte abrazo.